Es también considerado como el séptimo nervio craneal. Emerge del surco medulopontino a través de dos raíces, una raíz medial motora y una raíz lateral que es al mismo tiempo sensitiva, sensorial y parasimpática. Mediante sus fibras motoras, el nervio facial se va a estar distribuyendo por todos los músculos de la expresión facial. Por medio de sus fibras sensitivas va a estar recogiendo la sensibilidad de una pequeña porción de la oreja. Mediante sus fibras sensoriales o de sensibilidad especial, va a recoger el gusto proveniente de los dos tercios anteriores de la lengua y mediante sus fibras parasimpáticas preganglionares va a estar estimulando la secreción por parte de las glándulas lacrimales, nasopalatinas y glándulas sublingual y submandibular. Como vemos, pues, el nervio facial es un nervio complejo, no solamente por todo el complejo trayecto que describe dentro del cráneo, sino también por sus implicaciones con el sistema límbico. Y eso es que es un nervio muy importante en la vida de relación, ya que recuerden que los músculos de la expresión facial, como su nombre nos indica, su movimiento pues va a estar condicionado no solamente por órdenes voluntarias que nosotros queramos, sino también por nuestros sentimientos. Ya que el lenguaje pues no solamente es oral o escrito, sino que también puede ser mímico. En la clase de hoy pues chicos, vamos a hablar sobre la anatomía del nervio facial, el origen, la emergencia, el trayecto y el territorio de distribución, utilizando una aplicación en 3D conocida como Complete Anatomy. Sin más que decir entonces, empecemos con la clase. Muy bien chicos, entonces en la clase de hoy vamos a hablar sobre la anatomía del nervio facial. Vamos a hablar sobre su origen, su emergencia, el trayecto con sus relaciones, tanto óseas dentro del peñasco del temporal como también fuera de él con la glándula parótida específicamente. Y finalmente vamos a estar describiendo las ramas colaterales, bueno, los ramos colaterales y los ramos terminales que posee este nervio. Como dije en un principio, pues el nervio facial es un nervio complejo. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que está compuesto por fibras motoras, sensitivas, sensoriales y parasimpáticas que vamos a ir describiendo paso a paso. Empecemos entonces hablando sobre la emergencia, también conocido por la literatura clásica como el origen aparente. Nosotros vemos acá, tenemos enfrente de nosotros al tronco encefálico. Recuerden que el tronco encefálico en sentido cefalocaudal va a estar compuesto por los pedúnculos o el mesencéfalo, por debajo tienen a la protuberancia y por último tienen a la médula oblongada. Entre la protuberancia y la médula oblongada, que es lo que estamos observando en este momento, existe un pequeño surco transversal, conocido como surco médulo-pontino, antiguamente denominado surco bulbo-protuberancial, porque la médula oblongada era conocida antiguamente como bulbo raquídeo. Sí, pero a mí me gusta más llamarle surco médulo-pontino. Si queremos ser un poco más específicos, nos damos cuenta acá que a la altura de la médula oblongada, aquí hay una pequeña eminencia. Esta eminencia acá se conoce como la oliva. La oliva, como pueden observar, está rodeada por tres surcos. Un surco preolivar que está delante de la oliva, un surco retroolivar y un surco supraolivar, también denominado como fosita supraolivar. En resumen, entonces, nosotros podemos decir que el nervio facial emerge del surco médulo-pontino, específicamente de la fosita supraolivar, y lo hace a partir de dos raíces, que bueno, vamos a ver si las puedo poner en este momento para que puedan observar las dos raíces. Vamos a buscar la raíz. La raíz media, la emergencia del nervio facial la ejecuta a partir de dos raíces. Una raíz medial, que es la que ustedes pueden observar acá, y una raíz lateral. Déjenme buscar acá en sistema nervioso, el nervio intermedio. Ahí está, perfecto entonces. Vemos entonces ahí al nervio facial emergiendo con sus dos raíces, su raíz lateral y su raíz medial. La raíz lateral, perdón, la raíz medial es la raíz principal del nervio facial, es la raíz motora. Recuerden que el nervio facial, a pesar de que es un nervio complejo, es más motor que el resto de fibras que posee, contrario a lo que sucede, por ejemplo, con el nervio trigémino, que también es un nervio complejo, pero el trigémino posee un mayor componente sensitivo que el resto de fibras que se encuentran dentro de él. Ahora, eso en cuanto a su emergencia o origen aparente. Vamos ahora sí con anatomía pura. Vamos a describir el trayecto. Una vez que el nervio facial emerge de la fosita supraolivar del surco médulo-pontino, este se va a encontrar dentro de la fosa craneal posterior. De acá, pues, el nervio facial se dirige en sentido anterolateral, es decir, que se dirige hacia adelante y hacia afuera.
¿En dirección a dónde? En dirección al meato acústico interno, que acá lo podemos ver por transparencia. El meato acústico interno es conocido antiguamente como el conducto auditivo interno. Recuerden que el contenido del meato acústico interno son tres cosas. Primero es el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear y también la arteria laberíntica. Ocurre algo muy especial con este meato acústico interno. Imaginemos que tenemos un círculo, que es el meato acústico interno, que va a estar dividido en 4 fosas. De hecho, se los voy a dibujar acá para que puedan comprender lo que estoy hablando. Aquí lo tenemos. Entonces, digamos que este es el fondo del meato acústico interno. Ese fondo del meato acústico interno va a estar dividido en 4 fosas por la presencia de 2 tabiques. Un tabique vertical, conocido como barra de Bill, y un tabique horizontal, conocido como cresta transversa o cresta falciforme. La presencia de estos 2 tabiques óseos condiciona la existencia de estas 4 fosas que podemos denominar como fosa anterosuperior. La de abajo se va a denominar obviamente fosa anteroinferior. Tenemos también por acá la fosa posterosuperior. Y por acá tenemos a la fosa posteroinferior. ¿Qué es lo importante acá? Es que a través de la fosa anterosuperior del fondo del meato acústico interno, por ahí va a estar pasando nuestro nervio facial. Importantísimo nunca olvidarlo. Y ahora ustedes quizás se pregunten, ¿qué pasan por las otras 3 fosas? Por las otras 3 fosas van a estar pasando los ramos del nervio vestíbulo coclear. Por un lado va a estar pasando pues el nervio vestibular superior e inferior y por otro lado va a estar pasando el nervio coclear. Todo eso ocurre en esta zona de acá que estoy señalando. Ahora bien, vamos a borrar lo que he dibujado para poder seguir explicando. Vamos a ver dónde está el borrador. Ok. Ahora bien, ¿qué sucede después, no? Les mencioné ya de que el nervio facial atraviesa por la fosa anterosuperior del conducto auditivo interno. Luego de eso, ¿a dónde se va a dirigir nuestro nervio facial? Pues se introduce en el acueducto de Falopio, conocido actualmente como el canal facial. Vemos acá que el canal facial no es un conducto óseo rectilíneo, sino que de hecho se le describen 3 porciones. Muy importante que ustedes la sepan. Las 3 porciones del canal facial o acueducto de Falopio son la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea. Vemos acá en primeras instancias pues que la porción laberíntica se denomina de esta manera porque está en íntima relación con el laberinto del oído interno. De hecho va a estar situado entre el vestíbulo y la cóclea. Por eso se llama porción laberíntica. Es esta porción que se extiende en sentido transversal, de dentro hacia afuera. Luego tenemos una porción timpánica. Esta es la porción laberíntica, por si acaso. Acá la estoy señalando. Esta pequeña porción de aquí es la porción laberíntica. Luego tenemos una porción timpánica que se extiende en sentido antero-posterior, pero de igual manera de dentro hacia afuera. Esta porción timpánica se denomina de esta manera porque se encuentra pasando justo por encima de la cavidad timpánica, caja timpánica, también denominada como oído medio. Y finalmente describe una tercera porción denominada porción mastoidea, que acá la podemos observar mejor. Esto que estoy señalando con el mouse corresponde a la porción mastoidea, es la porción más larga del acueducto de Falopio y se extiende en sentido cefalocaudal, es decir, que va de arriba hacia abajo. Y de hecho, pues el nervio facial termina saliendo por la base del cráneo, y esto es una pregunta clásica que se las van a hacer en algún momento de su vida si están cursando anatomía. ¿Por qué agujero del cráneo sale el nervio facial? Sale por el foramen estilomastoideo. Eso es una pregunta que va de cajón. En resumen, entonces, si les preguntan ¿cuáles son las 3 porciones del acueducto de Falopio? Las 3 porciones del acueducto de Falopio, pues, son la porción laberíntica, timpánica y mastoidea. La porción laberíntica, situado entre el vestíbulo y la cóclea, la porción timpánica que pasa por encima de la cavidad timpánica y la porción mastoidea que pasa por delante de los procesos mastoides, apófisis mastoides, y finalmente pues el nervio facial sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo. Ok. Ahora bien,
Luego de eso, ¿qué sucede con nuestro nervio facial? Una vez que el nervio facial sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo, sucede algo muy importante. Vemos acá esta gran glándula, de hecho la voy a poner transparente para que puedan observar lo que en realidad sucede. Ahí está. Vemos por transparencia que el nervio facial, entre comillas, atraviesa la glándula parótida, y dentro de la glándula parótida el nervio facial se va a dividir en sus dos troncos terminales, el tronco temporofacial y el tronco cérvico-facial. ¿Por qué digo entre comillas que el nervio facial atraviesa la glándula parótida? Esto es una disputa que siempre hay con las personas que están a cargo del estudio de la embriología y de la anatomía, los anatomistas. Porque por anatomía, es decir, nosotros en el cadáver observamos que el nervio facial en efecto atraviesa la glándula parótida. Sin embargo, desde el punto de vista embriológico, eso no sucede, y es algo que siempre lo repito, porque embriológicamente el nervio se forma primero que la glándula, y la glándula crece alrededor del nervio formándole un túnel. No es que la glándula está primero y luego el nervio lo atraviesa, no. El nervio está primero y la glándula crece alrededor del nervio. Eso es lo que sucede desde el punto de vista embriológico, pero nosotros ya en un cadáver adulto pues vamos a observar que el nervio facial en efecto atraviesa la glándula parótida. Lo importante acá pues es que dentro de la glándula parótida el nervio facial se divide en sus dos troncos terminales, el tronco temporofacial y cervicofacial. Y otro detalle importante es que el nervio facial, a pesar de que está en íntima relación con la parótida, no la inerva. Muy importante, no la inerva. El nervio encargado de inervar, valga la redundancia, a la glándula parótida para que ésta pueda ejercer su acción secretora es el nervio glosofaringio, el noveno nervio craneal. Ahora bien, entonces hasta ahí ya hemos descrito el trayecto, las relaciones y sus ramos terminales, tronco temporofacial y cervicofacial, que por cierto, estas ramas en realidad se pueden distribuir de múltiples maneras, pero de ordinario se suelen describir 5 ramas terminales del nervio facial, que tiene una rama temporal por acá arriba, luego tenemos una rama cigomática, que es la segunda que vemos por acá, tiene un ramo bucal superior, un ramo bucal inferior y finalmente tiene un ramo un ramo cervical, ¿sí? Un ramo cervical también conocido como ramo marginal. Muy importante pues que ustedes sepan ese detalle. Ahora bien, vamos a hablar de los ramos colaterales que tiene este nervio. Y ojo que digo ramos, porque según la terminología anatómica, las arterias, al tener este artículo de las femenino, van a tener ramas. En cambio, los nervios, al ser masculino, entre comillas, porque en realidad estas estructuras no podríamos decir si es que tienen sexo o no, son cuestiones de semántica y la lingüística, pero hay que apegarnos a la terminología anatómica, y los nervios pues van a tener ramos. Ahora bien, para el estudio de los ramos colaterales del nervio facial nosotros vamos a considerar dos tipos. Aquellos ramos que nacen dentro del peñasco del temporal, conocidos como ramos intrapetrosos, y aquellos que nacen fuera del peñasco del temporal, pero antes que el nervio atraviese la glándula parótida, conocidos como ramos extrapetrosos. Empecemos estudiando entonces primero a los ramos extrapetrosos, que es mucho más sencillo acá en esta imagen. Entonces, entre los ramos extrapetrosos más importantes, el primero que tenemos es acá, el nervio auricular posterior, el nervio auricular posterior. Este nervio auricular posterior es un nervio que va a estar encargado de estar inervando al vientre occipital del músculo occipito frontal, y también va a estar inervando a los músculos auricular posterior y auricular superior, y también a los músculos de la cara medial intrínsecos de la oreja. Ese es el nervio auricular posterior. También tenemos por acá pequeños ramos musculares que muchas veces se olvidan, pero que son muy importantes. El primero es un ramo muscular, aquí lo podemos observar, que va a estar dirigido para el vientre posterior del músculo digástrico. Aquí está, vemos aquí que dice posterior belly of the gastric muscle. Vemos aquí como un ramo directamente del nervio facial se dirige hacia el vientre posterior del músculo digástrico. Eso es una pregunta clásica también, porque el músculo digástrico, al tener dos vientres, su vientre posterior, que deriva del segundo arco faríngeo, del cual también deriva el nervio facial, obviamente, pues como ambas estructuras embriológicamente derivan del mismo arco faríngeo, van a estar inervadas por este nervio. Eso es algo muy importante que también siempre menciono. La embriología nos va a dar todas las claves para poder entender la anatomía.
Desde la embriología podemos explicar muchas cosas de la anatomía. Es como que nos pregunten, bueno, ¿y por qué el facial se distribuye por el vientre posterior? ¿Por qué no lo hace también por el vientre anterior? Pues porque el vientre anterior del músculo digástrico, en cambio, deriva del primer arco faríngeo. Y del primer arco faríngeo también deriva el nervio trigémino. Entonces, cuando estudian anatomía, ustedes se van a dar cuenta que el vientre anterior del músculo digástrico va a estar también inervado por el nervio mandibular, que es una de las ramas del nervio trigémino. Si nos vamos del otro lado, podemos ver que el nervio facial también va a estar inervando a este otro pequeño músculo que está acá, que se dirige hacia el hueso ioides. Este es un pequeño ramo muscular, aquí lo podemos observar. ¿Sí? Este pequeño ramito que vemos aquí es un ramo muscular que va a estar dirigido para el músculo estiloioideo. ¿Sí? Mucho ojo. Entonces, en resumen, los ramos extrapetrosos, sin contar los ramos comunicantes, que acá no se los puede observar, los ramos extrapetrosos más importantes del nervio facial son el nervio auricular posterior, el nervio para el vientre posterior del músculo digástrico y el nervio para el músculo estiloioideo. Listo, entonces. Vamos ahora con los ramos intrapetrosos. Un detalle muy importante que no lo mencioné en el trayecto y que ahora lo voy a hacer es que, si ustedes se dan cuenta, este acueducto de Falopio o el canal facial, que tiene 3 porciones, hay 2 partes en donde cambia de dirección. Entre la porción laberíntica y la porción timpánica existe un codo o rodilla, y entre la porción timpánica y la porción mastoidea existe el segundo codo o segunda rodilla, que es donde van a estar conectándose cada una de las porciones. En el primer codo del acueducto de Falopio encontramos al ganglio geniculado. ¿Sí? Encontramos al ganglio geniculado. Vemos esta pequeña pelotita aquí que se encuentra entre la porción laberíntica y la porción timpánica. Ese es el ganglio geniculado. El ganglio geniculado no es nada más que una agrupación del soma de las neuronas que corresponden a la porción sensitiva, sensorial y parasimpática del nervio facial. Específicamente, pues el ganglio geniculado es un ganglio parasimpático. ¿Sí? Es un ganglio parasimpático, y pues a partir de este ganglio geniculado va a nacer el nervio petroso mayor. Aquí lo estamos observando. Ese es el nervio petroso mayor. Ahora, ¿qué sucede con este nervio petroso mayor? Luego de que el nervio petroso mayor nace del ganglio geniculado, abandona el peñasco del temporal a través de un pequeño hiato, conocido antiguamente como hiato de Falopio, actualmente denominado como hiato del nervio petroso mayor. Mucho más sencillo el nombre. Una vez de que sale del peñasco del temporal, el nervio petroso mayor se une con un pequeño ramo, que acá también lo estamos observando, no por nada puse a la carótida interna. Este pequeño ramo que está aquí corresponde al nervio petroso profundo. Nervio petroso profundo. Y ustedes se preguntan, pues, ¿de dónde sale este nervio petroso profundo? La historia es un poco larga, en realidad tendríamos que revisar el tema de tronco simpático, ganglio cervical superior, pero se los voy a resumir. La arteria carótida interna, en su trayecto hacia el interior del cráneo, va a estar rodeada por un plexo, como podemos observar acá. Si ven todas esas mallas, esas fibras nerviosas que rodean a la carótida interna, eso se conoce como plexo carotidio interno, o como lo dice Anatomía de Testit, plexo simpático carotidio interno, para complicar un poco más las cosas. Este plexo simpático, como nos dice su nombre, contiene netamente fibras simpáticas postganglionares. De esas fibras simpáticas postganglionares nace el nervio petroso profundo. En otras palabras, el nervio petroso profundo es un nervio simpático, mientras que el nervio petroso mayor, que es rama del facial, es un nervio parasimpático, que tiene específicamente fibras parasimpáticas preganglionares. Una vez que se unen el nervio petroso mayor con el nervio petroso profundo, forman este otro nervio de acá, conocido como el nervio del conducto pterigoideo o nervio del canal pterigoideo. Aquí pueden ver el nombre. ¿Cuál es el trayecto de este nervio? Pues ambos nervios, tanto el nervio petroso mayor como el nervio petroso profundo, se unen, ¿no? Y una vez que se unen, forman el nervio del conducto pterigoideo. Este nervio del conducto pterigoideo abandona el cráneo a través de un foramen conocido como foramen lacerum o agujero rasgado anterior. Luego de eso se introducen por el conducto pterigoideo o canal pterigoideo, que se encuentra en la base de las apófisis pterigoides del efenoides, y finalmente llegan a la fosa pterigopalatina para encontrarse con este pequeño ganglio de acá, conocido como el ganglio esfenopalatino de Meckel o ganglio pterigoideo.
De ahí, pues, ¿qué sucede? Eso lo van a averiguar en el vídeo de trigémino que voy a hacer, porque ahí en realidad es otro shampoo. Las fibras parasimpáticas preganglionares que se encontraban en el nervio petroso mayor hacen sinapsis en el ganglio pterigopalatino y luego se convierten en fibras parasimpáticas postganglionares que se van a embarcar en alguna de las ramas del trigémino para finalmente poder llegar a la glándula lacrimal, a las glándulas nasopalatinas y a las glándulas salivales accesorias. Eso en realidad es otro cuento. Esta es la otra camisa que vamos a ver en otro vídeo. Pero eso en cuanto al nervio petroso mayor, que es uno de los ramos intrapetrosos del nervio facial. El otro ramo intrapetroso importantísimo es este que vemos acá, que nace de la porción mastoidea. Ese ramo de acá es conocido como el nervio cuerda del tímpano. Nace de la porción mastoidea del nervio facial, justo por encima del agujero estilomastoideo. Atraviesa en sentido postero-anterior, es decir, de atrás hacia adelante, a la cavidad timpánica, por eso se la denomina nervio cuerda del tímpano. Luego de esto, abandona la caja del tímpano a través de la fisura petrotimpánica, antiguamente denominada como fisura de Glaser. Ojo, no confundir con la fosita gasseriana. Eso es G-A-S-S. Este es Glaser, G-L-A-S-S. ¿Sí? Entonces abandona el cráneo a través de esta fisura de Glaser y finalmente se va a unir con el nervio lingual. Y acá es donde ustedes se preguntan, pues, ¿de dónde sale este nervio lingual? El nervio lingual es uno de los ramos terminales del nervio mandibular V3 que pertenece, pues, al nervio trigémino. Les repito, el nervio cuerda del tímpano que atraviesa en sentido postero-anterior de atrás hacia adelante a la caja timpánica, que abandona el cráneo a través de la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser, se une finalmente al nervio lingual, que es una de las ramas del nervio mandibular. Y a través del nervio lingual, el nervio cuerda del tímpano logra llegar a inervar primero a los 2/3 anteriores de la lengua. Y es así como el nervio facial se distribuye le da el gusto, de hecho, a los 2/3 anteriores de la lengua. Y también este nervio de cuerda del tímpano va a estar transportando fibras parasimpáticas preganglionares que van a hacer sinapsis en un ganglio que se encuentra en la región sublingual, conocido como ganglio sublingual, y de esta manera, pues, el nervio facial también se va a estar distribuyendo por las glándulas salivales submandibular y sublingual. Eso es un detalle muy importante que también lo mencioné en la introducción y que se los vuelvo a repetir porque suele causar confusión. Si les preguntan a qué glándulas salivales inerva el nervio facial, solamente a las glándulas sublingual, submandibular y glándulas salivales accesorias. La parótida, a pesar de que es atravesada por el nervio facial, no va a ser inervada por él, sino que va a estar inervada por el nervio glosofaríngeo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, lo dejan abajo. Sin más que decir, entonces, me